Y voy a hablar de la teoría, lo que es el declive de la teoría científica de la evolución. Es decir, voy a hablar de la teoría científica, pero no desde la perspectiva de los autores del diseño inteligente, que eso es lo que van a venir ustedes oyendo todos estos días en este congreso, sino vamos a ver qué es lo que piensa la comunidad científica, el mainstream, la que es mayoritariamente naturalista, comprometida metafísicamente con el materialismo y que siempre y durante mucho tiempo, más de un siglo, nos ha venido diciendo que la teoría científica de la evolución era de una consistencia similar a la ley de la gravedad, era algo que no había que discutir, pero esta comunidad científica en nuestros días últimamente se está distanciando de una manera muy significativa de la idea que tenía anteriormente esta teoría. Lo primero que tenemos que ver es ¿qué es la teoría científica de la evolución? ¿Qué quiere decir esto, exactamente este concepto? Y para explicarla me voy a servir de tres palabras que son muy relacionadas, pero que tienen significados un poquito diferentes. Es decir, que por evolución, que es lo que vamos a explicar, entiendo el hecho de la capacidad que tienen los seres vivos de modificar su genotipo y también su fenotipo, es decir, sus rasgos físicos, de manera que esto les permite adaptarse mejor a su entorno y de esta manera mejorar su capacidad para la preservación y la reproducción. Por poner un ejemplo de lo que es este hecho existente que nadie discute, vemos, por ejemplo, la variabilidad enorme que hay de las formas vivas, ¿no? Dicen los científicos que hay, por ejemplo, 5.000 especies distintas de libélulas. Bien, pues no hay ningún inconveniente en asumir que esta variabilidad de las formas vivas sea producida por procesos estrictamente naturales, pero con dos limitaciones. Una es el hecho de que esta capacidad de modificación de los seres vivos que hemos verificado experimentalmente se produce siempre dentro del marco de una determinada forma biológica. No se conoce que una especie haya producido otra especie diferente, y hablo aquí de especie en la idea de lo que es la forma biológica en un concepto amplio. Y dos, otra limitación, y esto es lo que ha puesto, por ejemplo, de manifiesto últimamente el profesor Behe en su libro The Evolution, que es la idea de que la mayoría de las modificaciones genéticas que producen ventajas adaptativas se está verificando que se producen por pérdida de información genética. Es como si los organismos estuvieran echando un lastre fuera para adaptarse mejor a las circunstancias de su entorno. Obviamente, esa devolution, esta evolución hacia atrás, la pérdida de información genética, en ningún caso puede ser la que origine la causa de un proceso de evolución que se caracteriza, lógicamente, por la necesidad de encontrar la fuente de una información genética novedosa. Bien, la segunda palabra es el evolucionismo. Por evolucionismo, creo que debemos entender una hipótesis filosófica, una conjetura en el sentido de que nos está dando una explicación por las causas últimas del proceso. Es decir, nos habla del azar, el acaso, o la necesidad como las únicas causas que operan en los procesos de la evolución y desecha, esta conjetura, el evolucionismo, desecha la posibilidad de que haya una inteligencia actuante trascendente al orden natural. Y bien, y la tercera palabra es el neodarwinismo, que es, en definitiva, el intento de ofrecer una teoría científica capaz de sustentar la hipótesis del evolucionismo. ¿Por qué hace falta una hipótesis científica? Vivimos en un mundo cientificista, vivimos en un mundo en el que se nos dice que la ciencia es la única fuente fiable de conocimiento racional. Bien, entonces, ¿qué es la ciencia? A mí me gusta una definición muy sencillita, muy simple de la ciencia que nos puede servir aquí, que es la disciplina que estudia el comportamiento y la actividad de la materia. En ese sentido, una teoría científica de la evolución, sin entrar en mayores profundidades, sería un intento de explicar
hipotéticamente los cambios que se producen en los seres vivos por sus causas materiales y eficientes, es decir, una teoría que nos explique los mecanismos del cambio. Pues bien, si estamos hablando hoy de la teoría científica de la evolución, vamos a ver cuáles son los fundamentos de esta famosa teoría científica de la evolución o neodarwinismo que nos ha venido siendo impuesta durante todos estos últimos años, ¿no? El primero de los fundamentos es el que las mutaciones que se producen en los seres vivos deben considerarse como fortuitas, es decir, producidas por azar, producidas por acaso, que de alguna manera son errores que se producen en los procesos de reproducción y que no debe haber ninguna finalidad, no debemos entender en ningún momento que existe una finalidad, una relación intencional entre el hecho que se produce de la mutación y la ventaja adaptativa que produce en el organismo. Este es uno de los rasgos fundamentales del darwinismo. Otro es la selección natural, que es en definitiva la idea de que aquellas mutaciones o aquellos rasgos novedosos que favorecen una mayor capacidad adaptativa y, por lo tanto, una mayor posibilidad de reproducción, se acaban generalizando en las poblaciones de acuerdo pues, con las ideas básicas de la teoría, como es la genética de poblaciones, la biodiversidad geográfica, etcétera, ¿no? No voy a profundizar en el tema de la selección natural porque entiendo que no es un asunto controvertido, aunque sí que su capacidad explicativa cada vez se considera que es más limitada porque no deja de ser una formulación un tanto tautológica. Pero sí quiero llamar la atención sobre el tercero de los puntos que normalmente no se le da la importancia que tiene, que no se suele referir a él como uno de los fundamentos de la teoría, y que es el gencentrismo. El gencentrismo es absolutamente esencial para la teoría científica de la evolución. El gencentrismo es la idea que el genoma contiene una especie de plano, una especie de mapa del organismo y que por lo tanto es el que define cómo va a ser ese organismo y es el que prescribe la forma biológica y prescribe los procesos de la vida. Esto es el gencentrismo en definitiva, que es esencial a la teoría, piensen ustedes, porque si queremos sostener la idea de que las modificaciones genéticas son la causa de la aparición de enfermedades también, pero en este caso la aparición de las novedades y de los organismos más complejos en los seres vivos, entonces lo tenemos que hacer sobre la base de que simplemente estas modificaciones genéticas tienen la capacidad de generar las novedades de las formas biológicas. Bien, pasamos. Vamos a hablar entonces, una vez que ya hemos definido qué es la teoría científica de la evolución que vamos a estudiar, a ver este proceso de declive de la teoría científica, es como denominábamos a la conferencia el declive de la teoría científica de la evolución, se va produciendo en los últimos años. El primer movimiento colectivo de crítica abierta a la teoría científica de la evolución por los miembros, representantes importantes de la comunidad científica, se produce en el año 2008 en la ciudad austríaca de Altenberg. En esta ciudad se concitan algunos de los miembros más importantes de la comunidad de la biología evolutiva, como son Stuart Newman, Eva Jablonka, Gerd Müller, Massimo Pigliucci, entre otros. Quieren manifestar al mundo la discrepancia generalizada que existe dentro de la comunidad con relación a la teoría del neodarwinismo. Voy a leer algunos de los puntos entresacados del volumen que se edita poco después de esta reunión en Altenberg, en la que los 16 miembros de esta reunión aportan sus conclusiones a un volumen editado por Gerd Müller y Massimo Pigliucci. Dicen, cuestionan, en concreto, que el concepto de selección natural como fuente causal del hecho evolutivo se denunciaba la absoluta falta de una teoría de la forma biológica en el modelo, se señalaba que la autoorganización de los procesos de la vida no estaba determinada por una receta genética como exige la teoría,
que la formación de los planes corporales tan diversos que aparecen ya perfectamente definidos en el Cámbrico no se puede explicar como efecto de la acumulación gradual de mutaciones en el repositorio de secuencias génicas que es nuestro ADN. Este acontecimiento supuso una revolución dentro de la comunidad científica. Lo que pretendían los autores aquí no era tanto negar de manera completa y rotunda la capacidad explicativa del neodarwinismo, sino definir que es necesario completar, extender y reforzar esta teoría a la luz de los avances que se iban obteniendo en las investigaciones. Esta idea de que una teoría se puede completar, extender, reforzar como si fuera un chicle, un chewing gum, es lo que el maestro don Juan Manuel Torres, que nos ha hablado antes, ha calificado desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia como un horror epistemológico. Es así, ¿no? No un error, sino un horror epistemológico. Y quizás por eso mismo, pocos años después, hacia el año 2012, aparece un nuevo movimiento más importante que se autodenomina The Third Way of Evolution, la tercera vía de la evolución. Este movimiento ya lo que deja claro es que la teoría científica de la evolución no es algo que debe ser completado, remozado, sino que es algo que debe ser completamente reemplazado y sustituido porque su capacidad explicativa realmente es nula. Pero esta tercera vía, este movimiento de la tercera vía no quiere alejarse de las premisas de la comunidad científica mayoritaria, que, como saben ustedes, es un compromiso esencialmente naturalista. Y el propio título de la tercera vía de la evolución hace referencia a este compromiso. ¿Cuáles son las dos vías que hay que descartar? Una, hay que descartar el neodarwinismo, porque científicamente vamos viendo que no tiene consistencia, pero dos, tenemos que descartar también cualquier intento de explicación creacionista, es decir, esto incluye las ideas de la teoría del diseño inteligente, cualquier intento de explicar la aportación o la intervención de una inteligencia trascendente al orden natural. Y esto por un compromiso metafísico previo y punto, no se admite. Por lo tanto, el nombre de la tercera vía lo que hace es invocar la necesidad de una nueva explicación, científica, que no es que la aporten los trabajos de los autores de la tercera vía, no es que se aporte esa nueva explicación, lo que se dice es que necesitamos una explicación. El problema es que 12 años después seguimos necesitando esa explicación porque no aparece por ningún lado. Este movimiento está encabezado, impulsado por dos figuras muy importantes de la comunidad científica. Uno es James Shapiro, de la Universidad de Chicago, y el otro es Dennis Noble, que ha sido durante muchos años presidente de la Asociación Mundial de Fisiólogos, es un fisiólogo británico de enorme prestigio, ¿no? Y la autoridad de estas dos personas es lo que ha concitado a una nómina tremenda de científicos de muchos países de todo el mundo que se han incorporado a este movimiento de la tercera vía de la evolución, tal como cualquiera de ustedes puede comprobar simplemente metiéndose en Google, en la página de esta organización, donde aparecen todos los firmantes o los científicos que respaldan este movimiento. Vamos a ver un poquito, entonces, de qué manera los autores más importantes de este movimiento, como es Shapiro y Dennis Noble, se posicionan en relación a la teoría neodarwinista. Shapiro publica en el año 2011 un libro que se titula Evolution, a View from the 21st Century. Y en él lo que nos transmite es su idea de lo que él llama la Natural Genetic Engineering, que es la ingeniería genética natural, que es la comprobación que se puede realizar. Es un libro documentado de una manera absolutamente exhaustiva, con una cantidad enorme de citas de trabajos científicos, en los que se ve que las reorganizaciones, las modificaciones en el genoma no se producen, como dice la teoría tradicional, mediante la acumulación gradual de mutaciones, sino que muchas de ellas se producen de manera abrupta, saltacional, es decir, por saltos, por modificaciones importantes.
y que, además, estas modificaciones no se producen, como dice la teoría tradicional, por azar, por acaso, no se producen así, sino que claramente denotan la existencia de unos cambios orientados a una finalidad. Es decir, no son cosas que les pasan a los organismos, sino que son cosas que los organismos hacen. Dentro de los mecanismos que se observan en estos trabajos científicos para justificar la idea de la Natural Genetic Engineering, nos cita Shapiro, muchos de ellos, por ejemplo, mecanismos de transferencia genética horizontal, de movimientos de elementos transponibles, de delecciones, de inversiones, translocaciones, reorganizaciones del genoma, duplicaciones del mismo, etcétera, y que de alguna manera, y nos dice Shapiro en concreto, que le llevan a concluir que las ideas simplificadoras de la biología evolutiva del siglo pasado son sencillamente erróneas. Esas son palabras de Shapiro. Estos cambios se producen por el empleo de estructuras y maquinarias moleculares específicas y se producen por complejos sistemas de señalización celular de información en torno al medio que los organismos, incluso los más simples como las células, obtienen esa información y reaccionan a dicha información haciendo algo que nos hace pensar que estamos ante una auténtica toma de decisiones y que de alguna manera esos organismos lo que denotan es tener facultades sintientes y cognitivas. Bien, esto es por lo que se refiere a Shapiro, resumiendo un poquito su idea fundamental. Por su parte, Denis Nobel ha publicado una cantidad enorme de trabajos, de libros, y es quizás uno de los más activos en estos últimos años en tratar de defender la idea de que es necesario redefinir de una manera amplia el concepto de la teoría de la evolución. En 2017 publica un libro que se llama Dancing to the Tune of Life, Biological Relativity, y la idea principal que nos quiere transmitir es la de denunciar el carácter gencentrista de la teoría. Es decir, esa idea que, por ejemplo, la vemos reflejada en una frase de Ernest Mayr, que es uno de los grandes apóstoles del darwinismo del siglo XX, donde decía: todas las direcciones, controles y limitaciones del desarrollo embrionario residen en el genoma como mapa o plano que contiene instrucciones y potencialidades. Repito, solo así, solo entendiendo este gencentrismo, se sustenta la teoría darwinista de la evolución en el sentido de que solo la obtención de modificaciones genéticas podría explicar la aparición de novedades biológicas, de novedades que exigen información novedosa, en definitiva, el fenotipo de los animales, los seres vivos. Lo que nos dice Nobel nos recuerda que el ADN, ese conjunto de secuencias que forma el genoma, es un elemento totalmente pasivo. Es decir, no existe un elemento de causación privilegiada, no existe un elemento que podamos decir esto es lo que produce la forma biológica, sino que hay un conjunto de interacciones y que es la célula en su conjunto la que utiliza la información que de forma totalmente pasiva reside en el núcleo de las células para poner en marcha procesos de producción, de auténtica fabricación de proteínas y otras maquinarias moleculares necesarias para los procesos de la vida. El genoma, nos dice Nobel, no hace nada. El genoma no hace nada y, por lo tanto, la relación de causalidad entre genotipo y fenotipo no sabemos dónde reside. Él entiende, por eso titula su libro Biological Relativity, de segundo título, reside en conjunto en el organismo, y eso nos obliga a reivindicar una visión de la biología más holística, más sistémica, y a desechar el reduccionismo extremo propio de la teoría neodarwinista. Nobel es un hombre que ha seguido trabajando que sigue trabajando en la actualidad y sigue potenciando sus argumentos. Este mismo año, en el año 2024, ha sido el autor de una revisión de un libro que yo también lo recomiendo, muy interesante, de un gran comunicador como es Philip Ball, un libro que se titula How Life Works, cómo funciona la vida, ¿no? Y en esta
revisión que ha realizado Nobel de este libro, en la cual reivindica todas estas ideas que venimos comentando y que por ello mismo ha sido muy criticado, esta revisión la titula "Es hora de admitir que los genes no son el plano de la vida". Bueno, es hora de admitir. Hacía mucho tiempo, ¿no?, que era necesario haberlo admitido. Lo último que ha hecho Denis Nobel es publicar en el pasado mes de mayo, o sea que estamos hablando de alguien que está activo de plena actualidad, un nuevo libro que se titula Understanding Living Systems, es decir, entendiendo los sistemas de la vida, y en los que reivindica de nuevo el carácter pasivo del genoma, etcétera, y la idea de que los organismos vivos actúan de manera finalista y que nos da la impresión de que tienen, como decíamos antes, unas facultades cognitivas y sintientes, ¿no? Entonces vemos así como tanto Shapiro como Nobel lo que hacen es desautorizar y rechazar los dos principios esenciales de la teoría científica de la evolución a los que nos hemos referido al principio, es decir, uno de ellos el carácter no finalista, sino fortuito de los procesos, y dos, el gencentrismo. Pero continuamos nuestro relato porque hay algún elemento también, algún otro personaje importante, como es el caso de Gerd Müller, que aporta también sus críticas. En el año 2016, lo que se hace... Perdón. Esto era lo de Denis Nobel, como ven ustedes, se me ha olvidado pasarlo. En el año 2016 se convoca un simposium, nada menos que en la Royal Society de Londres, donde se organiza un evento para poner de manifiesto todas estas discrepancias con relación a la teoría científica de la evolución y ver un poquito la opinión de los personajes más importantes de la comunidad científica. Este simposium había sido impulsado también por Gerd Müller, que ya lo habíamos citado antes como uno de los que impulsó el evento de Altenberg y que es profesor de biología teórica en la Universidad de Viena. Poco tiempo después de este evento, hacia el año 2017, en un trabajo titulado Why I Understand that Evolutionary Synthesis is Necessary, Gerd Müller lo que hace es recoger un poquito las principales conclusiones a las que se había llegado por parte de los que habían participado en el evento. Cito algunas de las conclusiones. Dice Müller que un número creciente de publicaciones están cuestionando y pidiendo no solo, no solo desde el punto de vista crítico, sino también el reemplazo o la sustitución de la teoría clásica de la evolución. Nos habla de que no es un punto de vista minoritario, sino que es un punto de vista de una parte muy importante de la comunidad científica y que se apoya en los descubrimientos, en el avance imparable de la ciencia, en una serie de disciplinas que él cita, como es la biología del desarrollo, la epigenética, la fisiología, la ecología, la plasticidad fenotípica, microbiología, etcétera, etcétera. La crítica más importante que hace Müller es que la teoría no puede explicar la aparición de los organismos más complejos y de las formas biológicas más complejas y novedosas. En definitiva, lo que no puede explicar es que no podemos conocer el origen de las especies, ¿no? No se puede justificar la macroevolución a partir de la microevolución. Esta es la crítica principal y no se puede explicar, nos dice también, la aparición de una teoría. No tenemos una teoría novedosa por el simple hecho de que hayamos reconocido los errores de la teoría anterior. Hay también un libro nuevo, que es este, Evolution on Purpose. Lo cito porque es de total actualidad, es del año 2023 y viene también respaldado por la firma de algunos de los más importantes representantes de la comunidad, como es Kaufman, Denis Nobel, James Shapiro, Peter Corning. Pertenece a una colección de libros que también está dirigida como editor jefe por Gerd Müller. En este libro, ya les digo que es de lo más reciente que podemos encontrar, se habla también de la necesidad de considerar que la teoría científica de la evolución tradicional, el neodarwinismo, no aporta explicaciones fiables y, por lo tanto, necesitamos buscar otro tipo de argumentos. Y, como el título indica, uno de los puntos importantes de este libro es
recordarnos que la teleología, la finalidad, es, como ellos dicen, a fundamental fact of life, y eso tiene que ser explicado. Nos habla del ADN basura, nos habla también de la capacidad de los seres vivos para comportarse de una manera agente, nos habla de que las causas de la microevolución no pueden ser trasladadas como causas de la macroevolución, etcétera, etcétera. Y bien, y vamos a ir terminando. ¿Todo esto dónde nos lleva? Si, como decíamos antes, no tenemos una teoría científica fiable, y si la ciencia es la única fuente de conocimiento racional del que podemos fiarnos también, entonces, ¿cómo se explica esta intoxicación evolucionista, esta imposición dogmática de la idea de la evolución en nuestras sociedades? Pues bien, cuando se pierde el sustento de una base científica para un dogma de esta naturaleza, lo que tenemos es una ideología. El evolucionismo hoy día solo puede ser caracterizado como una ideología. Y esto sobre la base, porque presenta algunos rasgos que son los típicos y propios de toda ideología. Por un lado, se deriva de un compromiso metafísico, como es el materialismo, es decir, el materialismo necesita al evolucionismo, porque si queremos explicar que todo lo que existe por procesos estrictamente naturales, entonces evidentemente el evolucionismo es una consecuencia necesaria. En segundo lugar está el evolucionismo como una cosmovisión que explica todo el mundo, su finalidad y todas las circunstancias del mismo. Y en tercer lugar es una imposición dogmática, es decir, el evolucionismo no se discute, el evolucionismo hay que aceptarlo y el que no lo acepta es caracterizado como negacionista de forma inmediata o puede ver su carrera profesional truncada y puede ver sus trabajos censurados o directamente cancelados. Y termino entonces con una pequeña revisión de cuáles son las consecuencias de este adoctrinamiento ideológico. Como ustedes saben, hay dos formas de entender nuestra vida y de dar sentido a la existencia y de explicar su origen. Una, la existencia de un diseñador inteligente creador. Dos, el materialismo que se apoya en el evolucionismo, como una explicación definitiva. Y, por lo tanto, estos dos relatos, el relato de la creación y el relato de la evolución, tienen implicaciones para nuestra vida diaria muy importantes que quiero resaltar aquí. Muy brevemente me limito a leerlos. El relato de la creación nos dice que el hombre es un ser querido por Dios que tiene un significado y un valor. De aquí se deriva el derecho a la vida, por ejemplo. Nos dice que existe una finalidad, porque cuando un agente inteligente actúa, lo hace por algo, lo hace para algo. Nuestra vida tiene una finalidad y derivada de esta finalidad nuestra vida adquiere una dimensión moral, porque el criterio de lo moral, la moralidad en definitiva, no es otra cosa que la congruencia entre nuestra conducta y la finalidad que es propia de nuestra naturaleza. Por eso el hombre es un ser libre, porque tiene la capacidad de decidir. El hombre es un ser libre, racional y moral. Nos dice también el relato de la creación que existen dos sexos biológicos orientados a complementarse, como son el hombre y la mujer. Nos dice que este complemento de sexos es la base de la familia, que es el lugar donde se produce el nacimiento y el desarrollo de los individuos humanos y es la célula de la organización social. Nos habla también de un mandato de procreación y de crecimiento y expansión de la especie humana. Nos habla de que el ser humano es el punto culminante de la creación, porque es el único ser racional y libre, y la naturaleza está, por lo tanto, al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la naturaleza. Y, por último, nos habla de que la vida en sociedad y política debe ordenarse respetando la primacía del valor del hombre frente a la colectividad, porque solo el hombre individualmente considerado tiene valor moral. Y ahora, en cambio, vamos a ver cómo se apoyan en el evolucionismo muchas de las ideologías que están invadiendo en estos momentos, en esta época del siglo XXI, a nivel mundial y de manera global, están invadiendo nuestras sociedades
y están poniendo en riesgo muchas de las cosas que en tantos años de esfuerzo y de trabajo se han conseguido. El relato de la evolución nos dice que el hombre es un mero producto fortuito de la evolución, un accidente cósmico sin valor intrínseco alguno. De aquí se deriva, porque por supuesto esto nos permite defender cosas tan absurdas como el derecho al aborto o el derecho a la eutanasia. Como consecuencia, la existencia humana carece de propósito alguno ni finalidad. Si es un accidente cósmico, no hay propósito en la vida. Y si no hay propósito en la vida ni una finalidad específica, entonces tampoco pueden haber valores morales objetivos y absolutos. Y además el ser humano carece de libre albedrío, es decir, según la psicología evolutiva, somos organismos condicionados, determinados por las leyes de la física y de la química. Nos dicen también, vamos oyendo por ahí cada vez más, que el género es un constructo cultural que puede ser determinado a voluntad, que el sexo biológico no define el género. Y todo esto nos lleva a combatir la idea tradicional de la familia. Se nos dice que la familia tradicional es una creación de las sociedades machistas heteropatriarcales. También se nos dice que en el mundo sobra gente, que hay demasiada gente, que deberíamos reducir el tamaño de la población humana. Luego se convierte la naturaleza en el valor supremo y ponemos al hombre al servicio de la naturaleza en el sentido de que no hay problema en pervertir el progreso y el bienestar con leyes que vienen a defender teóricamente a la naturaleza, leyes animalistas, leyes que defienden los derechos de los animales, cosas así, ¿no? Y además, y por último, para poder defender todos estos valores, se nos dice que hace falta un nuevo orden mundial, es decir, un poder político transnacional, omnímodo, en el que el hombre queda relegado al colectivo. Como ven, en un congreso de este tipo, el debate sobre el que estamos trabajando, que es el debate del evolucionismo, es mucho más que un problema puramente teórico o académico, sino que está en la raíz de la batalla cultural. El origen de la batalla cultural está aquí, en el origen de la existencia y de la finalidad y del destino de la humanidad. Por eso yo simplemente les animo a que lo tengan en cuenta, a que piensen la importancia de este tipo de reflexiones, a comprometerse en definitiva para defender el progreso, para defender la libertad, para defender en definitiva algo tan importante como la verdad. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado.